Muy buenas noches a todos los participantes. Vamos a continuar con el desarrollo del curso Diseño y Simulación de Redes de Distribución. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el diseño de red secundaria. En la presentación del diseño de red secundaria vamos a ver todo lo necesario para diseñar una red secundaria, para realizar la simulación de una red secundaria y para eso vamos a desarrollarlo en los siguientes puntos. Nuevamente tenemos que hablar sobre los criterios de diseño que nos establece el reglamento. Tenemos que hablar sobre la ubicación de nuestro EDR, que es el punto de partida de nuestra red secundaria, y es un elemento o un criterio muy importante porque de ahí nosotros iniciamos nuestro diseño. ¿Ya? En el tercer punto vamos a hablar sobre el trazo de nuestra red secundaria, qué tenemos que tomar en cuenta para diseñar una red secundaria, todo lo que nos establece nuestro reglamento. En el punto 4 ya vamos a entrar directamente a lo que es el dimensionamiento de nuestra red secundaria en función a un diseño propuesto, y este dimensionamiento lo vamos a hacer con la ayuda de un simulador para validar nuestro diseño o trazo propuesto. Y por último vamos a ver los materiales que nos permite utilizar nuestro reglamento, ¿ya? Entonces, vamos a ir desarrollando la presentación y tenemos que hablar de los criterios que nos establece nuestro reglamento antes de iniciar el diseño de una red secundaria. Y nos indica inicialmente que el diseño de la red secundaria se realizará con una presión máxima de 4 bares, considerada técnicamente apta para otorgarle una buena elasticidad operativa y un grado de seguridad compatible con el trazado en medio de la ciudad. Es decir, lo rescatable de este inciso nos indica que la máxima presión de suministro va a ser de 4 bares y esa presión va a estar justo a la salida de nuestro EDR, ¿no? Y ya tenemos una frontera, una presión de suministro, y con esa presión nosotros tenemos que iniciar el diseño. Ya es un primer criterio. Después, bueno, por consiguiente nos indica que la mínima presión de la red secundaria como condición de borde será de 1 bar, salvo en los lugares donde se prevea la ampliación futura de la red, ¿no? Nos quiere decir que en el punto más alejado de nuestra red secundaria, si nosotros medimos la presión o calculamos la presión, en ese punto no tiene que ser menor a 1 bar. Si por alguna razón la presión es menor a 1 bar, nosotros tenemos que sugerir una modificación en el trazo o en el diámetro de manera que la presión no esté por debajo de 1 bar. Ese es un límite y una condición que se debe cumplir en el diseño. Más adelante lo vamos a ver con más a detalle esta condición. Posteriormente nos indica que el diseño de la red se realizará por el sistema de programación variable, es decir, que se preverán las ampliaciones y mejoras de suministro por un lapso de 10 años. Luego se realizarán los refuerzos necesarios que surjan del análisis del monitoreo permanente de las presiones operativas. Yo interpreto este criterio con el tiempo de vida útil que nos establece el reglamento, que es mínimamente 10 años, como lo habíamos visto anteriormente, pero nos dice claramente que es como mínimo 10 años. Nosotros en la resolución de los ejemplos anteriores, en la determinación del caudal del sector doméstico y del comercial, hemos hecho una proyección por 20 años. Entonces estaríamos cumpliendo este inciso, este criterio, y estamos por encima de lo que nos está indicando, ¿no? Y vamos a diseñar también una red que abastezca el consumo que hemos determinado para 20 años, es decir, vamos a tomar el pico del consumo, ¿ya?
Entonces, eso es lo que interpreto de este criterio de diseño. Posteriormente, nos dice que para poder realizar las ampliaciones que señala el inciso anterior, se deberá diseñar la red de manera que facilite este tipo de refuerzos, nos dice, ¿no? Nos quiere decir que cuando nosotros diseñemos una red secundaria, tenemos que prever ampliaciones. Y para prever una ampliación no podemos dejar tuberías de diámetros mínimos, es decir, tenemos que prever esa ampliación con el diámetro adecuado. Si nosotros lo dejamos con un diámetro, el más pequeño, que en este caso es 40 milímetros, seguramente en el análisis va a resultar que la ampliación no es posible porque el diámetro mínimo está estrangulando la presión. Por esa razón tenemos que prever, y ya lo vamos a ver en el diseño, cómo podemos prever futuras ampliaciones y con los diámetros adecuados. ¿Ya? También los criterios nos hablan sobre la velocidad del gas y nos indica que en tramos de red nueva, que es el objeto del diseño de la red secundaria que estamos viendo ahora, no debe ser mayor a 20 metros por segundo. ¿Ya? También nos indica que en tramos de equipos de medición no debe ser mayor a 15 metros por segundo. Este criterio no lo vamos a ver porque no vamos a instalar equipos de medición en la red secundaria. Simplemente vamos a diseñar tramos de red nueva como lo ven acá. ¿Ya? El último nos indica que en tramos extremos de la red sin posibilidad de expansión es posible que sea igual o menor a 40 metros por segundo. ¿Ya? Nosotros no vamos a tomar en cuenta porque en los diseños que vamos a realizar vamos a prever ampliaciones, de tal manera que vamos a tomar en cuenta solamente esta condición para la velocidad, para nuestro diseño. ¿Ya? Bueno, tenemos que hablar sobre la ubicación de nuestro EDR. Y como les indicaba anteriormente, nosotros tenemos que gestionar ante instituciones públicas o privadas un área para instalar nuestro EDR. ¿Ya? ¿Por qué es importante tener primero la ubicación de nuestro EDR para realizar nuestro diseño de la red secundaria? ¿Ya? Como regla general, entonces les puedo indicar que teniendo la ubicación de nuestro EDR, nosotros podemos posteriormente diseñar nuestra red secundaria. ¿Ya? Aquí les mostraba una fotito de un EDR que está en construcción, y a partir de ese EDR inicia lo que es la red secundaria. Es el punto de suministro de volúmenes de gas a nuestra red secundaria. ¿Ya? Este grafiquito ya les explicaba con anterioridad. Esta es la entrada de la red primaria. En este dispositivo baja la presión y aguas abajo de este dispositivo la presión ya es 4 bares. 4 bares, y aquí inicia en esta brida, aguas abajo de esta brida, inicia ya es lo que es la red secundaria. Entonces en este punto nosotros vamos a tener 4 bares de presión que nos está dando la presión, es la presión de suministro del EDR, y a partir de aquí vamos a iniciar con el diseño de la red secundaria. Desde aquí nosotros vamos a iniciar con el diseño, con la selección del trazo de la red secundaria. Es por eso la importancia de la ubicación de nuestro EDR. ¿Ya? Esta gráfica nuevamente se las explico. Aquí tenemos, como les indicaba anteriormente, la línea roja es la red primaria que está suministrando volúmenes de gas al EDR. En el EDR lo que hace es regular la presión de la red primaria, lo regula y nos entrega a 4 bares. A partir de esta brida que están viendo acá, inicia la red secundaria a 4 bares, y por aquí ya
se está iniciando el diseño de lo que es la red secundaria. ¿Ya? Tenemos que hablar también de lo que es la línea de transición. ¿Y qué es una línea de transición? Es el tramo de la red secundaria construida en acero que interconecta la salida de la estación distrital de regulación con la red secundaria, cuya función es proporcionarle al gas natural una temperatura tal que después de la expansión producida por la reducción de presión que tiene lugar en el regulador, la temperatura no sea menor a 0 grados centígrados. La longitud mínima de la línea de transición es de 60 metros. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros necesariamente, a partir de este punto que inicia la red secundaria, vamos a tener un tramo a partir de acá que es 60 metros. 60 metros y va a estar construida con tubería de acero. Es decir, esta línea amarilla, que es la brida de salida del EDR, donde ya se considera red secundaria, esta línea amarilla va a tener una longitud mínima de 60 metros y el material empleado para la construcción de esa línea va a ser acero. Después de esta línea, donde completa los 60, se va a instalar un accesorio denominado transición acero polietileno, que va a permitir realizar, como su nombre lo indica, la transición. Es decir, a partir de ese accesorio, recién nosotros vamos a tener tubería de polietileno. ¿Ya? Ahora, ¿por qué el material de acero? Primero, porque como nos indica aquí la definición de la línea de transición, existe una caída de presión en el regulador y existe la expansión del gas en el regulador. Es decir, acá en este dispositivo, aquí en este punto está con presión alta, con presión de la red primaria, y en este punto, aguas abajo de este dispositivo, ya existe una reducción de presión a 4 bares. Esta caída de presión y la expansión del gas se conoce como el efecto Joule-Thomson. ¿Qué es lo que hace este efecto? Hace que la temperatura caiga y bruscamente, ¿ya? Es decir, en este punto tenemos temperaturas bajas. Temperaturas bajas, de manera que la línea de transición lo que hace es que a lo largo de toda esa línea la temperatura, es decir, aquí estamos con temperaturas bajas y en 60 metros se espera que la temperatura esté por encima de los 0 grados, como indica la definición. Como indica, si se fijan, la temperatura no sea menor a 0 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, aquí es por eso que existe este material y la longitud se espera que en 60 metros, si ustedes quieren un perfil de temperaturas, aquí va a estar tal vez con una temperatura bajo cero, y en la longitud de 60 metros la temperatura ya se va a estabilizar nuevamente y a partir de ahí ya podemos utilizar el material de polietileno. Es por esa razón que el reglamento nos obliga a prever en el diseño 60 metros de tubería de acero a la salida del EDR. ¿Ya? Es por esa razón. Y la temperatura se espera que no sea menor a 0 grados centígrados o que se estabilice en 60 metros. Es por eso la longitud. Sobre el trazo de red secundaria. Nuevamente el anexo nos da otros criterios para que nosotros, antes de iniciar el diseño, tenemos que tomar en cuenta estos criterios, ¿ya? Nos dice que el estudio del trazado deberá contener, entre otras cosas, el análisis de una fácil instalación y una operación posterior sin causa inconvenientes mayores a terceros.
Entonces, lo mismo que en la red primaria, tenemos que garantizar el ingreso de personal de emergencia, si vale el término, cuando sea necesario, y que no sea restringido el acceso a nuestra red secundaria. Entonces tenemos que tomar en cuenta ese criterio para realizar el diseño. Debe contemplarse la seguridad y acceso permanente a las válvulas de bloqueo que sean necesarias ubicar en el tendido de la red secundaria. Nosotros, al momento de diseñar la red secundaria, como es ya con mayor longitud, vamos a tener varios circuitos y esos circuitos tienen que estar controlados por válvulas. Y esas válvulas deben estar ubicadas también en lugares de fácil acceso y manipulación, acceso y manipulación para personal de operación y mantenimiento, ¿no? Personal de emergencias, todo aquello. ¿Ya? El punto 3 nos indica que se deberá elegir entre los trazos previstos inicialmente los que presenten menores riesgos por obras de terceros e interactúen en menor medida con el resto de instalaciones subterráneas. Al igual que en la red primaria, la red secundaria también tiene que considerar los servicios existentes en la población, ¿no? Como les indicaba, agua, alcantarillado, y tenemos que seleccionar un trazo de manera que se interactúe en la menor magnitud o sea, en la mínima interacción con las otras redes existentes en la zona. ¿Ya? A eso se refiere este criterio. Evitar atravesar propiedades privadas o de difícil acceso. Les indicaba que nuestras redes secundarias tienen que ser construidas por propiedad pública. No podemos ingresar en ningún momento por propiedad privada, ¿ya? Porque es privada, como su nombre lo dice, y no podemos ingresar por nada. Si, les reitero, si el día de mañana ese dueño del terreno se le ocurre iniciar la construcción de su vivienda, nuestra tubería va a quedar enterrada bajo su vivienda y nosotros no vamos a poder hacer ninguna intervención a esa nuestra tubería. Es por esa razón que vamos por propiedad pública siempre, siempre, siempre. ¿Ya? Posteriormente nos dice, las redes secundarias serán instaladas en áreas de propiedad pública y podrán ser instaladas en áreas comunes que cumplan lo siguiente, nos dice, ¿no? En calles y o callejones de dominio público cuyo acceso cuente con rejas o portones. Se permitirá la construcción de redes secundarias bajo los parámetros señalados en el parágrafo 1 del artículo 22 del reglamento técnico, siempre y cuando el acceso para su construcción, operación y mantenimiento a la empresa distribuidora sea irrestricto, ¿no? Esto es lo que les decía anteriormente. Nuestras redes siempre tienen que estar diseñadas por propiedad pública, donde se tenga acceso permanente al personal de operación y mantenimiento, personal de emergencias, ¿ya? Otro nos indica que en urbanizaciones cerradas se permitirá la construcción de redes secundarias bajo los parámetros señalados en el punto anterior, siempre y cuando el acceso para su construcción, operación y mantenimiento a la empresa distribuidora sea irrestricto, dice, ¿no? En este caso, ustedes han debido ver que existen urbanizaciones cerradas, ¿no? Cerradas con portones. Lo que se hace en este caso, se construye una red por esa urbanización y los dueños de las urbanizaciones se comprometen a otorgarles acceso permanente al personal de operación y mantenimiento, y principalmente se comprometen a no realizar ninguna construcción por encima de nuestra tubería. ¿Ya? Eso es lo que se realiza en urbanizaciones cerradas o privadas, ¿ya? Nos dice 6. Se deberá obtener la información correspondiente de los organismos oficiales sobre planes futuros de ampliación o de construcción de viviendas. Este punto es muy importante, yo diría uno de los más importantes de la red secundaria, porque nosotros antes de iniciar
el diseño, si queremos suministrar gas domiciliario a una población, lo primero que tenemos que tener nosotros es su plano de ese sector. ¿Y cuál es el organismo competente? La alcaldía. Los municipios, ellos tienen que otorgarnos su plano aprobado, urbanizado, con anchos de calles, avenidas bien definidas, manzanos ya aprobados, donde no existan asentamientos ilegales. De manera que sobre ese plano nosotros ya podemos distinguir lo que es propiedad pública con la propiedad privada. Y en función de ese plano nosotros tenemos que diseñarlo. ¿Ya? Esto es bien importante, este punto. Así que como regla también nosotros tenemos que tener del municipio, de la población correspondiente, su plano urbanizado, con anchos de calles, avenidas bien definidos. ¿Ya? Número 7 nos dice, antes de iniciar el diseño se deberá obtener como referencia, entre otras, las siguientes disposiciones. Disposiciones sobre vías, disposiciones de los gobiernos municipales, servidumbres, reglamentos de empresas, ferrocarriles, carreteras, vías fluviales, otros servicios públicos, etc. Reglamento de seguridad, especificaciones de la empresa distribuidora. Al igual que en la red primaria, existen muchos casos también de la red secundaria que tenemos que atravesar derechos de vía, como de la ABC, de la Administradora Boliviana de Carreteras. Tenemos que atravesar en algunos casos ferrocarriles, que ellos también tienen derecho de vía, en algunos casos también de gasoductos, poliductos, y como les indicaba, donde existen derechos de vías y tenemos que necesariamente pasar por ahí, hay que pedirle permiso al dueño, y el dueño tiene condiciones para que sus instalaciones no sean afectadas, y ellos nos van a indicar sus requerimientos para que nosotros pasemos, y en función de esos requerimientos nosotros vamos a hacer el diseño correspondiente, ¿no? Por eso es importante también este punto 7. Es necesario tomar en cuenta todas esas disposiciones, ¿ya? Bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos el objetivo de suministrar gas natural a esta población. Esta población ya lo he determinado. Esta población seguramente ya tengo el área destinada para el EDR, que lo he gestionado con anterioridad. Entonces, lo que me corresponde ahora, como regla les indicaba, es pedirle al municipio, al organismo o a la institución competente, que es el municipio, que me otorgue el plano. En este caso, este es el plano del lugar, y en función a este plano yo tengo que realizar el diseño de la red secundaria. Como les indicaba anteriormente, yo ya tengo en este punto la ubicación de mi EDR. Ese es mi punto de partida para el diseño de mi red secundaria para toda esta población. ¿Ya? Entonces ya he hecho mis gestiones para la ubicación del EDR y ya he solicitado al municipio que me otorgue el plano aprobado con calles, avenidas bien definidas, con manzanos bien definidos, en el cual yo pueda distinguir lo que es la propiedad pública de la propiedad privada. En función a eso, yo voy a empezar con el diseño de mi red secundaria, ¿ya? Aquí yo he sugerido un diseño, como pueden ver acá, en función al plano anterior, y este sería mi propuesta de diseño de red secundaria para esta población. Ahora, ustedes me preguntarán con seguridad qué significa cada línea, ¿no? Y qué significan los colores. Es importante conocer la simbología que maneja en este caso la empresa distribuidora, que es YPFB, y estas líneas que ustedes ven tienen la siguiente simbología. El color rojo, por ejemplo, es tubería de 40 milímetros. Todo lo que ven aquí de color rojo
es tubería de 40 milímetros. El, el magenta, como ven aquí, es de 63, que también lo tenemos acá, 63 milímetros. El color cian, que es de 90 milímetros, que también lo tenemos aquí en el diseño. Todo eso es de 90 milímetros. El color negro es de 110, que en este caso es un diámetro muy grande, si vale el término, para esta población pequeña. Estaríamos sobredimensionando si es que colocamos un diámetro de 110. Y el diámetro más grande que tenemos es tubería de 125 milímetros de diámetro, que la simbología es el color naranja. ¿Ya? Eso es entonces lo que significa cada una de estas líneas para que ustedes reconozcan una red secundaria. ¿Ya? Bien, con respecto a esto, nosotros lo vamos a diseñar. Existen unos criterios básicos sobre los cuales nosotros tenemos que iniciar el diseño o la sugerencia de nuestro diseño para una población en específico. Lo vamos a ver en una presentación única para que ustedes puedan ver cómo estamos realizando el diseño para una población. Bien, ahora tenemos que hablar sobre el dimensionamiento de nuestra red secundaria. Y el reglamento nos indica que para el diseño de la red secundaria se podrá emplear la ecuación simplificada de Renoir cuadrática cuando la presión de suministro es en media presión. Es decir, esta ecuación cuadrática de Renoir puede aplicarse en el rango de presiones que estamos trabajando. Por eso es de gran utilidad, y con esta ecuación nosotros vamos a hacer el diseño de nuestra red secundaria. Nos indica que está en función de la presión de entrada, presión de salida, la longitud equivalente, caudal, diámetro y densidad del gas. ¿Ya? Nos indica que la longitud equivalente es el 20% más, es decir, 1.2 de la longitud de nuestra red. ¿Ya? Dicha ecuación podrá ser empleada con un método de iteración numérica a través de un software especializado. También se pueden usar otras ecuaciones, tal como la ecuación de Weymouth aplicada al método de Hardy-Cross de aproximaciones sucesivas o similar. Lo rescatable de esto, de lo que indica el reglamento, es que nos dice que podemos utilizar un software especializado. Entonces, si ustedes se fijan, este diseño que hemos propuesto para la red secundaria, esta ecuación de Renoir se aplica para cada tramo de nuestra red. Y tenemos infinidad de tramos acá, ¿no? Mucho, demasiado. Entonces, al ser muy moroso esta ecuación, aplicarla de manera manual, nos establece o nos permite utilizar un software. Nosotros en este caso vamos a utilizar el simulador CIPECAT, que exclusivamente está vigente, se está utilizando para el diseño de redes secundarias. Y es el objetivo también del presente curso que ustedes puedan aprender a usar esta herramienta, que es muy útil para el diseño, para la validación de una red secundaria. ¿Ya? Aquí nos indica los términos que intervienen en la ecuación de Renoir. Las presiones son presiones absolutas y están en bares. Nos habla de la densidad relativa del gas, que es adimensional, la longitud de la tubería, que está en metros, el caudal en condiciones estándar en metros cúbicos hora, el diámetro interno de la tubería de polietileno, que está en milímetros, la longitud equivalente de la tubería, que está en metros. ¿Ya? Entonces, con esta ecuación cuadrática de Renoir, nosotros
vamos a diseñar una red secundaria con la ayuda del software especializado, que en este caso es el simulador CIPECAD, ¿ya? También anteriormente les indicaba que el reglamento no nos permite que la velocidad en nuestras redes exceda los 20 metros por segundo. Y con esta ecuación nosotros vamos a calcular en el simulador, vamos a calcular la velocidad y vamos a comparar en cada tramo qué velocidad tenemos y la vamos a verificar que no exceda los 20 metros por segundo para validar nuestro diseño y cumplir con el requerimiento de nuestro reglamento. Con esta ecuación también vamos a calcular la presión promedio, que la presión promedio nos sirve para calcular la velocidad del gas. ¿Ya? Entonces, todas estas ecuaciones que les estoy mostrando, ya el simulador las tiene incorporadas, simplemente las vamos a verificar nosotros para que se cumplan las constantes de las ecuaciones y se cumplan los requerimientos del anexo. Como les indicaba, el diseño de la red secundaria puede ser realizado con la ayuda de un programa de simulación denominado CIPECAD. En la siguiente presentación yo les voy a dar un ejemplo de manera que ustedes puedan utilizar con precisión el simulador para validar un diseño de una red secundaria. Ya lo vamos a hacer en el desarrollo de este tema, que es el diseño de red secundaria. Bien, por último, el anexo, el reglamento, el anexo 1, nos habla de los materiales permitidos para la construcción de redes secundarias y nos indica que son únicamente tuberías de polietileno. Y ahí nos dice: el tubo plástico nuevo de polietileno está calificado para ser empleado según este reglamento si se fabricó según la norma de tubo aceptada EN 1515 parte 1 y 2, parte 1 y 2, y la NAC 129, es una norma argentina o norma equivalente, nos indica, ¿no? El inciso B es resistente a los productos químicos con los cuales es previsible que tomará contacto. ¿Ya? Esto no manejamos productos químicos, es simplemente el gas, ya viene con una calidad. Más relevante es el inciso A, que nos indica que solo son tuberías que hayan sido fabricadas con estas normas, ¿no? EN 1515, parte 1 y 2 y la NAC 129. ¿Ya? Nos indica también que la forma de designación de los tubos de polietileno es por su resistencia a la presión hidrostática a largo plazo, 50 años nos dice, ¿no? Y por su espesor expresado por su estándar Dimension Radio, SDR, que SDR significa la relación que existe entre el diámetro exterior y el espesor. ¿Ya? Los polietilenos cuya resistencia a la presión hidrostática a largo plazo es de 80 kilogramos sobre centímetro cuadrado son denominados P80. ¿Ya? En cuanto al espesor, están normalizados según su relación diámetro exterior-espesor, como les indicaba aquí en este párrafo, que SDR, ¿no? La relación se divide el diámetro exterior entre el espesor y tenemos esta nomenclatura, si vale el término, de las tuberías. Está expresado, entonces están permitidos el SDR 11, SDR 17.6, SDR 21 ya no está permitido si no me equivoco, etcétera. Pero existen más tuberías especificadas por su SEDR, que nuevamente les indico es la relación que existe entre el diámetro exterior y el espesor. ¿Ya? Para las redes de distribución, es decir, específicamente para las redes secundarias,
En régimen de media presión B, que es el régimen que estamos trabajando, que opera en las redes secundarias, se utilizarán las siguientes calidades y espesores, nos dice. Acá, por ejemplo, vemos para P80 solo se permite SEDR11, no se permite más. Entonces ya tenemos una especificación bien clara, bien especificada por el reglamento, que nos dice que todas las tuberías que sean de resistencia a la presión hidrostática a largo plazo de 80 kilogramos por centímetro cuadrado, que es equivalente a decir P80, solo se permite que sean SEDR11, ¿ya? Solo se permite eso. Si tuviésemos tuberías que tengan una resistencia a la presión hidrostática a largo plazo de 100 kilogramos por centímetro cuadrado, se permite tuberías SEDR 17.6 o SEDR11, ¿ya? Entonces, esto ya nos limita ya nuestro reglamento. Tenemos estos materiales que podemos utilizar. Cualquier especificación diferente a esto no está permitido. ¿Ya? Nuevamente les hago recuerdo que el SEDR es la relación que existe entre el diámetro exterior y el espesor. Y mientras menor sea esa relación, es mayor el espesor. Es decir, les pongo un ejemplo, que este SEDR 17.6 tiene un espesor de pared menor que una tubería que tiene especificada con un SEDR 11. O dicho de otra manera, que una tubería SEDR 11 tiene un espesor mayor que una tubería SEDR 17.6. Ustedes hagan la relación correspondiente entre el diámetro exterior y el espesor y van a verificar que esta regla se cumple, ¿no? Mientras menor sea el SEDR, es mayor el espesor de nuestra tubería. Eso lo vamos a ver ya introduciendo los valores en el simulador, y vamos a ver que existe esta especificación. ¿Ya? Entonces, esta es toda la parte de introductoria a lo que es el diseño de redes secundarias, y eso es muy importante tomarlas en cuenta para que nosotros en todo momento sepamos aplicarlas cuando estemos ya diseñando una red secundaria o cuando lo estemos ya simulando en el CIPECAT, ¿no? Porque en el simulador nosotros tenemos que introducirle datos correctos en función a los requerimientos de nuestro reglamento. Van a ver que existen otras opciones que no cumplen los requerimientos, y es por esa razón el simulador va a calcular lo que nosotros le pidamos y hay que introducir los valores correctos. ¿Ya? Entonces sería todo por esta presentación. En la siguiente vamos a diseñar una red secundaria para una población en específico, y posteriormente ese diseño que nosotros tengamos propuesto lo vamos a validar en el simulador CIPECAT. ¿Ya? Eso es todo. Muchas gracias por su atención y hasta luego.